esto, macho. ¿Qué día de primavera tenemos en Extremadura la dura, eh? Esto es una lotería. Extremadura, la dura. Va a echarle un poco de tacos a esta merenda. Que hemos estado toda la mañana liados para allí en otras historias y ayer estuvo el operario, la mano de obra barata, el funcionario número 1, estuvo. Mira cómo viene alegre de esta papari. Dios, qué más rica tiene esa vaca, Gali. Ya, están para allá arriba para la sierra y se van bajando. Lo que me hizo ayer el muchacho, ¿para qué me tiró? ¡Chocho, afuera! Me cago en... Llevo para aquí toda la mañana, es que está ahí en la finca quemando unas fuscas y unas mierdas. A ver si bajan para acá todas. La compañía. Chacho, esto parecía primavera aquí en Extremadura la dura. Un día buenísimo, buenísimo. Comer que es el último saco que os coméis ya hasta que hay nueva orden. ¡Vamos! ¡Oh! Están por allá arriba, por allá abajo. Chacho, Extremadura la dura. Nunca mejor dicho. Voy a tirarle esto para... Ahora tenemos que ir a la Javileña. La sentencia... Si esto es echarle cuando voy a algún evento, le echo, cuando hay que sanear. Pero falta aquí no viene ni a mitad la piara. Estaban para allá arriba todo esta mañana. ¿Qué comida hay para aquí, dale? Están allí están dos pegándose y no bajan para acá. Paloma. La mejor vida que hay es la de pastores, cabreros, cabreros. Chacho, la mitad de la piara falta aquí. Y un piazarín que se acerca. ¡Oh! ¡Oh! Están allí parados y no bajan, ¿eh? Esta le importa poco Chacho, qué día. Vosotros sabéis que frío ayer en Salamanca. Y aquí que hace calor. ¡Oh! Chacho, y no bajan, ¿eh? Le importa poco echarle de comer. Derrotar dinero. El último saco que coméis en mucho tiempo. Hasta que tengamos que hacer algún apaño. Día de sol. Día de lujo. Están allí pegando, falta Romerito y compañía. Los mismos Romeritos, ¿sabes? Que han bajado han pasado la sierra para atrás. Todo de vivir en democracia es lo que pasa, van los animales para donde quieren. Y Asturias de mis amores, y Asturias de mis amores. ¡Hey! A Romerito le voy a poner un GPS, siempre lo tenía antes el GPS, se lo voy a plantar. No, ahí hay 4 hay ahí. No bajan, le importa esto, le importa poco la comida. Es que no sabe la comida que hay por ahí. Madre mía, está la hierba. Esto es España. Bueno, pues así es la vida, Dagale. La vida es puro sufrimiento. Y tienen las ovejas negros, han dejado las ovejas negros del... Dios, están sacando estas raíces, me cago en Dios, qué ganado. Yo la oveja no me gusta. Se ganado, los urdanos, la oveja, no. Estamos todos. Ese ganadito, el cordero asado está bueno. Eso sí es cierto. Yo el cordero asado me gusta. Pero cuidar ovejas y tener ovejas, eso no es para mí. Nosotros somos de cabra, de pelo, y de vaca, de caballería, pero oveja, hoy oveja. ¡Oh!
Se están pegando allí, no las puedes ver, se están allí pegando. Unos pocos de becerros, pero jugando y saltando y todo como si fueran niños, chicos, ¿eh? Es que ahora ya a partir de enero, ya que de este es el peor mes, ya estoy a primavera. Me cago en 10, sentencia, ten cuidado. Esto ya es como primavera de aquí para adelante, muchachos. Esto ya que empieza todo a florecer, a tirar para arriba, veredo, carquella, hierba, aquí ya todo tira para arriba. Ya se acabó el sufrimiento. Hasta otra vez al mes de agosto. En el mes de agosto volvemos otra vez al sufrimiento. ¡Toma! ¡Toma! Voy a tener que dar la vuelta, voy a tener que ir para allá atrás, que tiene que haber vacas para allá atrás. Pues ya se han comido un saco, pues las otras que no coman. Total, será por gastarlo. Chacho, voy a tener que ir por allá atrás porque mismo están para allá atrás las vacas y las ven para allí y me está todo el mundo llamando por teléfono. Vamos, que aquí está todo es la parte de arriba donde voy yo siempre, que me veis por ahí arriba también, pero... Y un pasearín que se aleja. Madre mía, qué ruina tenemos más grandes todo el sector primario. Nos están acoso y derribo tenemos la gente del campo, me cago. Esto es una ruina. Ahora vamos a la burra, que está allí la burra, a ver si está allí encerrada la burra, la han soltado, vete tú a saber. Ahora pasamos por allí. Vais a ver cómo mañana le ponen un candado y ponen prohibido meter animales. Uy, eso se le da más bien escribirlo. Uy. Van más orgullosos los del ayuntamiento cuando hacen eso. Oh, van, ¿qué se cree este que va a meter aquí la burra? Sentencia. ¿Qué os apostáis? Que esta semana le ponen el papel y el candado. Es que vamos, los conozco. Bueno, a lo mejor al decirlo en los vídeos, dice, vamos a esperar un poco porque si no te lo va a enseñar y va a decir, se va a dar cuenta el mundo entero lo que es el pueblo. Si nos tiene prohibido la alcaldesa meter hasta aquí animales, en la de esa boya nos tiene prohibido el ayuntamiento meter animales. No te da la autorización a tomar por saco. ¡Hala! Como su madre no la puede tener, que no es vecina del pueblo, ninguno. La que tenemos liada en Extremadura, la dura. Cago en 10. Chacho, los terneros aquellos no van. Alegre, ahora cuando cambie la luna dará salud. Una ternerita. Si es hembra le pondremos niebla. Espero que sea hembra, tía, porque tú eres una buena vaca. Grande, mira qué buena vaca hay. ¿Vosotras qué miráis? Ya puedo dar la vuelta por atrás a buscar la vaca. Hoy que me iba a ir a Plasencia a comer con la mujer, que vino esta mañana para acá. Me ha dicho Miriam, vente a comer y mañana, porque ella tiene que darse mañana y hacer unas compras para Navidad. Y mañana por la tarde a traer el muchacho que va a buscar electrodos para soldar, porque tengo una liada con los electrodos. Entre los tornillos y los electrodos no me aclaráis nadie nada, macho. Me tenéis una liada con los electrodos, que si son de esto, unos dicen de una cosa, otros dicen de otra. No sé cuántos WhatsApp tengo aquí. Que yo soy soldador, esos electrodos son de no sé qué. El otro que si son de no sé cuál. No hemos solucionado el enigma de los electrodos. Todavía no, porque como cada uno dice una cosa, ¿a quién le hacemos caso? Y el tornillo, todavía siguen con los tornillos. Que esos tornillos no se ponen ahí, que hay que ponerlos arriba. Pues 10. Entre los electrodos, pues hoy os tengo otro debate, pero ya lo haremos mañana. A ver si me aclaráis otra situación, pero es que no me aclaráis nada, me liáis más. Chacho, la que me lleva a andar con los electrodos. Hasta esta mañana mismo, mensaje aquí, WhatsApp. Que yo soy herrero y esos electrodos son de hierro fundido. Esos son para los cazos de las máquinas. Esos son de aluminio. Esos son de hierro no sé qué. Cago en 10, pero no me aclara. Cada uno dice una cosa. A ver si ya sale un especialista de verdad y aclara la situación, porque esto no puede ser. La que me tenéis la con los... ¿Pero dónde está la mitad de la piara? Van a romper la puerta del coche por culpa del perro. Shh. Ciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay ahí.
pero faltan muchas más. Anoche estuvieron las vacas por ahí. Seguro que esas han escombajado para allá. Falta la relojera y compañía. ¡Ay! ¿Cómo es posible que esas 6 animales ahí están y no quieren venir? No han venido ni al saco ni vienen a nada. Da igual. Son anti todo. Bueno, pues ya veremos el enigma de los electrodos, cómo saldrá lo de los electrodos. Porque aquí yo lo tenía claro el otro día, ahora ya me han puesto la cabeza como un tamboril. El uno dice que así son, esta mañana no sé cuántos me han dicho que son de no sé cuántas cosas. Encima hoy que es domingo, que van a ver el vídeo más gente, ¡puf! Madre mía. Hoy me la dan con los electrodos. Y un piaciarín que se acerca. ¡Oh! Y allí hay vacas. Vamos a coger los prismáticos. Shh. Y un piaciarín que se acerca. Shh. Pantuja, la pantuja. Shh. Pantuja, que eres un poco recia. Shh. Acá. Y un piaciarín que se acerca. Asturias de mis amores. Asturias de mis amores. Esa es la canción de los asturianos, por lo visto. Que está también, me viene escuchando en la radio este tío. Vamos a ver si vamos allá arriba. Yo creo que están ahí las vacas. Y ahora Pantoja, como mira, esa vaca te busca las vueltas. Vamos a ver si vemos alguna ahí arriba alguna. Yo me parece que están allí unas cuantas más. Si es por saberlo. No me digas que no. No me digas que no. Mira que tengo buena vista, yo las veo allí como blanquear, pero los pastores, digo, los cabreros tenemos buena vista, que me han prohibido decir esa palabra, ahora no puedo decir esa palabra. Nos están prohibiendo hasta respirar, macho. No sabes la de cosas que están cambiando en este país. Ya os enteraréis a los primeros de año. No podemos ya ni salir a montar un caballo. Tened cuidado si salís a montar un caballo que vais presos todos. Es una explotación animal por lo visto a tope. Vamos a ver si vemos la rubla esta. El toro, carretero y la otra. Yo creo que están para allí. Está. Chacho. Os voy a decir una cosa, tenía que meter el móvil y veis las vacas aquí. Lo que pasa es que el móvil si lo engrandezco también las veis, pero no se ve tan bien como esto. Me cago en 10. Andar vos al cuidado, perros, andar vos al cuidado. Chacho, que hay unas pocas que no quieren bajar, aquellas otras tampoco. Esto aquí no me hace caso nadie. Pues este no vuelven a entallar comida. En un buen tiempo. Y amores me están queriendo. Y amores. Vamos a tener que ir para allá, Vamos a tener que ir para allá porque vamos. Bueno, pues están para ahí. Nosotros estamos aquí.
Vamos a las avileñas, que las voy a meter en un olivar que tengo más arriba. Ya les he abierto el collar, que pasen para allá. Y luego vendré por aquí atrás a ver esas de para allá atrás. No es por nada, pero... No es por no ir, es que ir para nada, pues ir para nada. La peor es la Alegre. Si la Alegre está aquí... La relojera fina, falta relojera, carretero... Falta también romerito y 2 o 3 becerrinas. Falta mi preferida, Malvarrosa, que le puse de nombre. Falta Malvarrosa. Allí hay otras cuantas, pero no sé si están aquellas. Y estos perros... Vamos a ir un rato para allá. Me han mandado un WhatsApp, Guardia Civil en el cruce de el cruce de Cadalso, en la cruz de piedra. Pobrecito de algo que esté en país, tendrán que hacer su trabajo. Yo no sé la gente para qué te dice dónde están los guardias. Ah, buen día. A mí qué me importa dónde están los guardias. Están en la cruz de piedra, que estén en la cruz de piedra. Yo tengo toda la documentación al día. Chacho, qué miedo le tenéis. Pobrecitos, tenéis más vigilados. Me han mandado un mensaje uno de Torres. Guardia Civil, Jesús, la Guardia Civil está en la cruz de piedra de Cadalso. Es donde tengo yo la base más arriba. Me estarán a ver si me entallan a mí. A ver si me pueden ver alguna cosa ilegal. Nada, se ponen ahí veces, que estén donde quieran. Yo no estoy en ningún grupo de eso. No me gusta que me digan dónde está la Guardia Civil. La Guardia Civil está para hacer su trabajo, cumplir, que se cumpla la ley y las normativas vigentes. Si no, que no se pongan. Yo qué miedo le tira la gente a la Guardia Civil, por Dios. A mí la verdad que se me ponen los pelos de punta cada vez que veo a uno, pero mira que tengo montones de amigos guardias civiles, agentes, y estoy militar y de todo, ¿eh? Pero yo se lo digo, de paisano lo que queráis, pero de uniforme a mí no va a remake, que me entra un escalofrío que va... Ya. Gente. Dicen que el gato escardado del agua huye. Pues eso nos pasa a nosotros, a los pobres. El otro día estaba hablando de una muchacha, una mujerita, tiene 50 y tantos años, la pobre, que la han denunciado 40.000 veces por no tener TV, no tiene seguro. Dice, es que he tenido que fraccionar la multa. He dicho, tú no pagues nada, quédate insolvente. ¿Y cómo hago? Y digo, pues no tener nada en la cuenta. Hacho, ¿para qué denunciarán a una persona que no tiene dinero? ¿Denunciar a un rico? Que los ricos tienen dinero y pagan las multas. Ahora denunciar a una pobrecita como esa mujer. Ya le han quitado todos los puntos. Ni puntos tiene del carnet. Y le han dado hasta el día no sé qué puede conducir. Después ya tiene que ir a hacer un examen. Tiene que estar no sé cuánto tiempo. Es que si yo soy guardia civil, denuncio a los ricos, a los pobres, ¿para qué lo va a denunciar si los pobrecitos hacen los más pobres? A los ricos que tienen esos cochazos que van a 100 no sé cuánto por hora y que hacen lo que... Eso sí, esos tienen perra, esos pagan. A un pobre que va a pagar, es perder tiempo, dinero y categoría. Ya van bajando aquellas. Por eso me ha dicho uno de mi pueblo, Jesús, la Guardia Civil está en la cruz de piedra de Cadalso, ten cuidado. Pero cuidado, ¿por qué? Si yo tengo toda la documentación Gardía, que no son un toro bravo. Ah, buen día, qué miedo le tenía a la Guardia Civil, por Dios. Yo cuando bebo no cojo el coche, lo tengo claro. Me voy andando o que me lleve alguien. Es que lo tengo súper claro, porque no se puede beber y conducir. Y cuando está uno al día, pues estar 10. Si comete una infracción, pues que te denuncien. Yo cuando he hecho algo malo me han denunciado y ya está. Nunca he protestado, cada uno hace así la vida, hay que ser justo en la vida. ¡Oh! Madre. Entonces hoy supuestamente está la patrulla por Sierra de Gata, los tenemos controlados. Pobrecito. Esos se van pronto, a las 2 de la tarde cambian de patrulla y la que le toca se dan de pega abajo, ese para quien no vuelve. Está dentro de otros 15 o 20 días para quien es guardia. Tanto el día con los grupos, eso. ¿Pero para qué? Que estén donde quieran, hombre. Si ese es su trabajo. Su trabajo es denunciarnos. El nuestro, que no nos denuncien. Entonces, para que no te denuncien, pues hay que estar en regla. Y si se bebe, pues no toca el coche, así de claro. Ni más ni menos.
Que luego hay un accidente y todos nos echamos las manos a la cabeza. Si no hubiera tocado el coche, claro, hay que cumplir la ley, aunque sea poco, cumplirla. Yo me la he saltado muchas veces, pero leyes de estas de no tener ITV, no tener seguro, eso sí, cuando tenía dinero, o sea que pues esas cosas sí, pero yo cosas ilegales así raras, no. Ah, bueno, si me paran y me cogen el hacha, que está ahí el hacha, me dicen, es que esto no puedes llevar en el coche, un hacha no se puede llevar. Y dices, es que esto es un coche de campo, señora gente. Da igual, tiene que ir atrás en la picada, la herramienta, no puede estar aquí. Otra, hablando de todo, si me cogen la navaja esta me denuncian. Hostia, vamos a tirarla para aquí. Hay que enreliarla y meterla en verdad. Que vas a Becerra para allá corriendo a buscar a la madre. Que no quiere bajar la madre, ¿eh? Esto son cosas alucinantes. Vamos a esperarnos un rato que se vayan los guardias, ¿verdad? Vamos a cuento que me paren yendo para allá y me quiten la navaja. Que te tienen unas ganas, dice la tía Pescueza, te tienen unas ganas. Las cuando te entalle. Uy, estoy temblando. Madre mía. Están por mi barrio. El sitio donde yo habito es muy tranquilo. No os dais cuenta que yo soy un antitodo. Me da igual, no voto a ningún partido, no me gusta la política, no, porque no están. Lo único que funciona en este país es la política, y punto. Es lo único que funciona, lo único que ganan dinero, que tienen un buen sueldo, cualquier negocio que monte está ruina, métete a político. Que verás cómo subís para arriba como la espuma, tú y todos los que estén alrededor tuyo. Bueno, me voy. Voy a la burra, a ver si han ido a denunciarme la burra. Fíjate, a ver, lo mismo le han llamado del ayuntamiento. ¿Estos son capaces? ¿Qué os apostáis que me denuncian? Madre mía, la que vamos a liar con la burra. Allí suena el campanillo de la relojera. ¡Vamos! Si vienes te echo otro saco, si no venís no os echo más. Chacho. ¡Hey! Baldasequín. Ya bajan aquí, ya van viniendo estas para acá, date cuenta. Después de que estas han comido a todo, ahora vienen aquellos instrumentos musicales para acá. Y ¡hey! ¡Toma! Ya baja para acá, ya bajan para acá unas cuantas. ¿Ha visto cómo me quiere la gente del pueblo? Dicen que no me pueden ver hoy, que no. A mí nada más son 7 que no me pueden ver, pero esos 7 tampoco los puede ver nadie. Mira cómo me han avisado que estaban los guardias para allí, para la Cruz de Piedra. Mira cuando lo del sicario fueron los dos. Es que estos que trabajan en las ambulancias, esta empresa de la ambulancia tiene que tener con todos esos choferes que tiene. Tiene para allá algunos choferes que se les va la pinza, ¿eh? Uno que quería pagar dinero para que me matara. El otro contando las historias de los pasajeros. Madre mía, qué gente. Ahí viene aquella vaca. ¡Apo! Fíjate, se para la vaca y no quiere venir, ¿eh? Pasearín que se acerca. Mirad. Están los perros debajo del coche, el uno y el otro encima, le tienen miedo a las vacas. Ahora, si se los echo, planta las vacas para atrás, pero bien. ¡Vamos! Allí suenan otras cuantas, allí hay otras cuantas. Madre mía, desastre total.
Eso que suena son las vacas. He desconectado lo de las vacas de las otras. Pulso electrónico del toro. El toro no respeta el collar, se lo vamos a atar por la oreja. Lo que pasa es que no tenemos que atárselo por la oreja sin que nos vean los animalistas, porque luego me denuncian rápido. Ese es el toro. Está pitando el toro, ahora mismo está que se quiere largar. Vamos a ir para allá. Le da igual el collar a ese bicho, macho. Tengo que atárselo por la oreja con un alambre, por las dos orejas. Y verás cómo respeta, pero respeta. No te me contó otro ganadero que tiene tres, le tiene puesto tres o cuatro toros y dice que nada, que también ya no se lo respeta. Tiene mucha grasa en el cuello, le da corriente y no. Hay que meterle allí bien. Vamos a esperarnos un rato que se vayan los guardias de país para el pueblo. No se cuento que me registren el coche y tengo ahí unas hoces y una hacha y me dicen que para qué tengo esas herramientas. No las podemos llevar en el coche. Dicen que tienen que ir atrás en la pica. Y me cae con el. Pues es que siempre van dos, uno que va de poli bueno y otro de poli malo. Y siempre el poli malo me chulea un poquito. Se me encaran, se me arranca como los toros. Se me arranca como los toros. Ah, güey, tío, pobrecito, encima que yo las aprecio un montón. Que me dan. Bueno, ahí bajan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bajan por ahí para abajo. Siguen faltando vacas. Madre mía. 9, faltan todavía las pocas. Bueno, os dejo, Dagales. Si me para la benemérita yendo para allá, que está por ahí, ya os lo diré. Si me registran el coche, no me quitan el hacha, me quitan todas las herramientas, que las donen. Si quieren que las donen, para que las donen a algún trabajador para que quiera trabajar. Le voy a preguntar a la H de mi pueblo a ver para dónde andan. A decir, no, ya se han ido para arriba, ya se han ido para abajo. Aquellas navajas, aquellas hechas y aquellas el toro y dos o tres que hay allí. Aquellas no van a bajar. Estas han bajado pues porque han querido. Ay, Dios mío. Nos iremos a comer a Plasencia. Estamos la mujer y yo sola, que las niñas han ido. Las muchachas se van hoy de cumpleaños de una amiga y el muchacho dice que irá a la noche. Que se va, no sé dónde, tiene que ir a donde Paco, pobre Paco, robarle las aceitunas a la güey, que darle al hombre. Pues tú que, este Paco, eso no registra, eso no vigila la Guardia Civil, ¿no? No, mira, 1000 kilos de aceitunas, 400 y pico pavos que le han robado. Y ya cogía, ¿a quién se le ocurre? Dejar las aceitunas al lado de la carretera. Paco se tiene que ir de Torre. Ese ya os he dicho, se va a ir, va a cerrar el bar y se va a ir. Porque este pueblo, yo os he dicho, aquí si quieres funcionar tienes que venir a cobrar el paro y a vivir de ayuda social. Entonces te quieren. Como vengas a emprender o a hacer algo, no. Aquí no. Aquí tienes que venir a esa historia, a trabajar para el ayuntamiento. Entonces sí te quieren. Eso como le pasó a mi abuelo cuando compró la finca de Cadalso, un capital que compró un Cadalso. Empezó mal, que le fueron a robar el dinero cuando vino a pagar la finca. Y aquello acabó mal. Se tuvo que ir mi abuelo, y dejar abandonar todo el capital. Y ahí está abandonado en Cadalso. Lo tuvo que dejar. Estaba con las cabras para allí arriba, para la Golosa, y con otros cabreros de Robledillo se juntaban para allí. Le digo, ay, venden un capital en Cadalso. Y dijo mi abuelo, pues voy a comprarlo. Vino andando un día, habló con los dueños de la finca y quedaron que tal día venía con el dinero a pagar la finca.
Y vino, pero vino con mi tío el mayor, con el hermano de mi padre, que se llamaba Eusebio. Aquel había sido contrabandista y tenía una pistola de esas que tenían antes, un matruco de eso, un pistolón de esos que tenía. Y vinieron por la noche, se quedaron a dormir a la entrada de Caballo, en la de esa de Torre, antes de llegar a Caballo, y vinieron aquella noche a robarles el dinero. Porque sabía que venían los mismos de la finca que se lo vendía, fueron a robarles el dinero. Y sacó mi tío el pistolón que tenía y se largaron los de Cadalso y luego ya compró la finca, pero que se tuvo, la abandonó. Luego lo querían acusar que si era esto y si era lo otro, que si comunista, que si esto, que si lo otro, y te fusilaban cuando Franco. Y cogió, mi abuelo se tuvo que ir otra vez para el Gasco. Por eso en Cadalso no vive ningún jurdano. Eso vive un tío mío que se casó ahí y ya está. Los jurdanos ahí nos llevamos muy bien con la gente, pero hay cosas que no se olvidan. ¿Y os podéis creer que después de un montón de años un nieto, bisnieto de aquello que nos dio a nosotros otra gorda? Yo que esta novilla la tenía vendida, saneada y todo, se fastidió el trato, este ya no se puede vender. Cuando una cosa sale mal, este ya la queda aquí hasta que se muera. No, cuando una cosa se vende y no sale bien el trato, es mejor ya no venderla nunca más. Eso es una señal del destino. Esta la tenía vendida, saneada y todo. Se echaron para atrás en el trato ya para hacer la guía y ya no la vendo a nadie. Es que esta tiene que morir aquí ya. Eso es un destino y las cosas hay que... Todo es por algo. Todo pasa por algo. Lo mismo esta vaca me hace rico, vete tú a saber. Total, que yo rico no quiero ser, porque para qué queremos el dinero, nada más que para disgusto. Os dejo, veis luego a la burra y ya os contaremos. Luego hacemos un directo con la burra, la tengo que cambiar de sitio. Voy para allá a sacarla de allí, ya que aquello la ha quedado mondado. Y ya mañana pueden venir a... Verá, que lo vamos a ver. Es que eso lo vamos a ver como ponen un candado allí. Y ponen prohibido meter animales. Es que tiene que tener unas ganas el del ayuntamiento de llegar el lunes y fotocopiar el papel y meterlo allí, ponerlo. Lo que le gusta esas cosas. Prohibido, prohibido. Madre mía. Chacho, todo está prohibido en este planeta. ¿Sabes cómo corren los ternerini? Me voy.